circula una encuesta en la que al parecer los ciudadanos están responsabilizando al gobierno por los deficientes resultados en materia de seguridad y hacen allí una serie de evaluaciones sobre la gestión gubernamental. Una gestión gubernamental en este segundo periodo de gobierno que ha comenzado con fuerza en el ámbito legislativo, donde ha aprobado todas las leyes propuestas por el presidente de la República, todas las herramientas para que luche contra la inseguridad y se esperan pues resultados. ¿Cómo mira usted la gestión gubernamental en esto que se constituye la continuidad del gobierno, pero su nuevo periodo en estos primeros días y las decisiones que ha adoptado el presidente y su grupo legislativo? Buenos días, bienvenido. ¿Cómo está Licenia? Alexis, buenos días, un gusto poder estar con ustedes de nuevo. A ver, yo pienso que todavía la gestión del gobierno es muy incipiente. Si bien es cierto, él viene de un periodo anterior, absolutamente sui generis, provocado por una crisis institucional y constitucional que empezó con la muerte cruzada dictada por el expresidente Lasso. Le dio a él la posibilidad de acceder a la presidencia en unas elecciones absolutamente extrañas para el sistema institucional del país, porque esta era como una elección de medio tiempo, por decirlo así. Pero lo cierto es que eso ya permitía perfilar un poco el tipo de gestión que iba a llevar a cabo el presidente, y hoy que está en su siguiente mandato, de alguna manera, aún en pocos meses en la presidencia de la República, apenas tiene desde que se posesionó un mes y poco más, también se han visto algunos rasgos que de alguna manera perfilan una continuidad en el estilo de administración del gobierno del presidente Noboa. Y dentro de ese estilo, pues, es evidente que los problemas que tiene el país aún no se solucionan, en particular el problema de la inseguridad, que como hemos visto, pues ha tenido incrementos verdaderamente alarmantes entre el año 2024 y el 2025. ¿Cómo está? ¿Cómo está, Francisco? Qué gusto saludarle, buenos días. Alexis, buenos días. Un placer. Sí, es verdad, puede ser que incipiente porque no cumple todavía un mes de este nuevo periodo, pero viene arrastrando, digamos, 18 meses anteriores de la administración desde noviembre del 23, sobre la cual podríamos nosotros ya ir sacando algunas conclusiones sobre qué tipo de orientación le quiso dar a la administración pública Noboa, el hecho de que haya ratificado a los ministros, ¿no? Para este nuevo periodo. Más allá de estos asuntos, ¿cómo evalúa, Francisco, lo que está sucediendo actualmente en la política del país, más lo que mencionaba hace un momento Licenia, ¿no? El hecho de que ahora ADN, a diferencia de lo que pasó, por ejemplo, con Lasso, Noboa tiene una asamblea casi controlada, ¿no? Es decir, los espacios, el CAL, y usted conoce perfectamente bien cómo es el manejo legislativo, el CAL, las comisiones más importantes, las más polémicas, donde se tratan los temas más relevantes, están controlados por ADN, entonces tiene como que la cancha totalmente a su favor, como para que las cosas empiecen a funcionar, pero lo que estamos viendo más bien es que eso le está implicando a la par al señor Noboa un desgaste bastante pronunciado, que pasa de tener 60 puntos de aprobación a la gestión en mayo a tener 45 en la actualidad. Mire, lo que sucede es que nosotros nos hemos estado acercando paulatinamente a lo que se conoce como un estado hobbesiano. No sé si la expresión es poco familiar. Thomas Hobbes, que fue uno de los grandes teorizadores de la ciencia política, justo después de la época en la que los reyes se consideraban los enviados de Dios para manejar los destinos de un pueblo, Hobbes fue probablemente el primero que dijo: no, la soberanía no reside en la divinidad del monarca, la soberanía reside en el pueblo, que por último la voz del pueblo es la voz de Dios. Y sacó una serie de teorías políticas, fue el primero de los contractualistas, que habló del contrato social, y que sostuvo que el hombre no era bueno por naturaleza, que el hombre era malo por naturaleza, y que en el estado natural ellos producían una especie de búsqueda de satisfacción anárquica de sus necesidades. Que para manejar estas sociedades que se empezaban a volver complejas, donde el hombre era tan caótico, era necesario prácticamente un poder absoluto del monarca, mejor dicho, del presidente o de la persona electa, donde la ciudadanía simbólicamente le entregaría todo este poder enorme al monarca para que éste administre ese poder garantizándoles una sola cosa: la seguridad y la vida.
Y todo el resto, es decir, las libertades, los derechos, todos esos, todas esas facultades intrínsecas del hecho de ser individuo, pasarían a quien dirige los destinos de una nación para que aquella persona garantice esas dos cosas, la seguridad y la vida. Yo creo que peligrosamente vinieron otras, obviamente otras teorías políticas, porque si no, pues estuviéramos en la época de todas las dictaduras. Pero de ahí vinieron una serie de desarrollos diferentes, pero lo que yo veo es que peligrosamente el Ecuador está entrando en esa especie de espiral ante la incapacidad del Estado para resolver los problemas y el hastío de la ciudadanía para ver resultados, ha consentido en que se le entregue todo este cúmulo de poder enorme al presidente de la República. Consejo de la Judicatura, CAL, Asamblea, en fin, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, para que decida, actúe y resuelva, como ahora nos encanta decir, que resuelva. Sin embargo, y por eso digo, todavía es incipiente sacar conclusiones, todavía no se resuelve, porque todavía vemos que, por ejemplo, el índice de delitos en la zona 8, que es la más caliente del Ecuador, Guayaquil, Durán, San Borondón, los homicidios se han disparado y han incrementado en un 75% desde el 2024 a hoy. A nivel del país, en cambio, los homicidios han incrementado un 40%. Entonces, no ha habido decrecimiento en eso que tanto nos preocupa a todos, que es la inseguridad. Y la gente se pregunta, bueno, dimos tanto poder ¿para qué? ¿Dónde están los resultados? Porque el ecuatoriano tampoco es muy paciente, que se diga, no somos pacientes con nuestras democracias. Cierto es que hemos tenido años donde el proceso de políticas públicas no se ve, los resultados no se aprecian, los problemas se profundizan y eso colma la paciencia de la ciudadanía rápidamente y pone a prueba nuestro frágil sistema institucional. ¿Y estamos en ese escenario, doctor Jiménez, o en un escenario de conocido pesimismo, pero también de resignación? Porque usted ve que pasan un montón de cosas, que tenemos contratos que fueron polémicos, que no se cumplen, con cientos de millones de dólares de por medio en juego, y no pasa nada. Tenemos índices de inseguridad, que usted mismo lo ha citado, pero no pasa nada. Tenemos una crisis económica con números prácticamente en rojos y no pasa absolutamente nada. Entonces, hay una encuesta que, como le decía, circula por allí y que habla que un número mayoritario de la población siente pesimismo y que piensa que todos estos problemas se resolverán en el largo plazo, es decir, que hemos caído en una especie de resignación y en el esperar a que pase lo que sea, que tenga que pasar. A ver, indiscutiblemente que después de cualquier periodo de elecciones viene una calma. Es decir, hemos pasado tantas elecciones en los últimos 2 años que la gente también está cansada y dice, bueno, ya, ok, ya no tenemos elecciones, ahora a ver cómo resolvemos los problemas que tenemos. Pero en este caso no es solamente una calma, es una tensa calma, porque la delincuencia nos sigue presionando, porque no hay empleo, porque las inversiones que ahora han empezado a mostrar una leve mejoría todavía no se manifiestan en un volumen significativo que nos permite empezar a percibir otra dinámica dentro del sistema económico. Yo desde que tengo uso de razón, y que era pequeño, me decían, no, es que estamos en crisis, no, es que estamos con problemas, no, es que el país no avanza. De alguna manera, nos hemos educado en la sobrevivencia en el Ecuador, pero eso no está bien, ni tampoco es normal. No es normal que un país esté siempre con la nariz abajo y pensando en cómo sobrevive antes que en cómo le da forma a un patrimonio, cómo garantiza una vejez digna, cómo le da un futuro a sus hijos. No es normal. Entonces, yo creo que ese hastío de la ciudadanía se mezcla ciertamente, coincido con ese pesimismo y con ese cansancio, pero ojo, el Ecuador también es un país que tiene esa fibra rebelde que en cualquier momento pues se manifiesta de forma fuerte y expresiva en las calles. Entonces, esta tensa calma no es algo que podemos pensar que se va a mantener de forma indefinida, sino que necesitamos respuestas. Como ciudadanos necesitamos respuestas. Aún más que hay un proceso de acumulación de poder por parte del Ejecutivo que es bien importante y que esperamos que si se está dando de la manera que se está dando, por lo menos produzca resultados. El asunto es en qué tiempo,
cuál es ese horizonte y cuál es el plan. Y eso tampoco todavía se ve con claridad. En esa coyuntura, Francisco, el gobierno apunta con su bancada, por ejemplo, en el transcurso de las próximas horas en la Asamblea, a tramitar un paquete de reformas que se venía ya discutiendo desde el periodo anterior al Código de la Democracia, que digamos, de ahí podría partir muchos de los problemas que enfrenta actualmente el país, ¿no? Esta suerte de polarización a la que hemos llegado, reflejada y expresada en las urnas en febrero anterior, ¿no? Donde se concentra casi el 90% de los votos en apenas 2 de 16 opciones, que concentra también la votación en la Asamblea en 2 fuerzas políticas, que se convierten en las 2 fuerzas políticas dominantes de la Asamblea. Y esta quizás podría ser una gran oportunidad para tratar de poner orden a un sistema político de partidos, de movimientos, digamos, demasiado amplio, que no por ser amplio te garantiza tener una mejor democracia, una democracia más eficiente, una democracia más representativa, más ciudadana. Tener 232 organizaciones políticas entre movimientos y partidos a nivel nacional, provincial, cantonal y hasta parroquial, probablemente sea una de las causas de esta situación tan fragmentada que vive el país a nivel político y democrático. Puede ser una oportunidad, pero vemos que, digamos, la carne de esta reforma se enfoca únicamente, o quizás con mayor énfasis, en el método de asignación de escaños, pasar de Webster a pasar al Dejón, que prioriza las mayorías, qué pasaría con las minorías, se van a ver menos representadas, etcétera. Cuando la oportunidad quizás debería ser para ir a poner orden en este sistema de partidos que ha sido tan atomizado en los últimos años. Sí, yo creo que ahí está faltando un poquito de creatividad. Como dicen, la calentura no está en las sábanas. Yo pienso que si bien es cierto, la discusión se ha concentrado entre pasar de Webster a Hond, de Hond a Webster, porque es lo que hemos discutido durante los últimos años como gran solución al problema del sistema de partidos. El problema no está allí. El problema es la baja calidad de representación de las organizaciones políticas, que muchas se convierten en organizaciones de garaje, esperando que venga cualquier fulano con una billetera abultada a poner los billetes sobre la mesa y comprar literalmente como si se tratara de una empresa a partidos políticos o comprar la mayoría del paquete accionario. Es que son empresas electorales que se activan cada 4 o cada 2 años y la pregunta es el resto del tiempo ¿qué hacen? Esa es la mayor desgracia del sistema político ecuatoriano, de hecho. Es la mayor desgracia del sistema político ecuatoriano. Tener partidos de garaje que están ahí disponibles a la venta como en percha, para que no importa que venga alguien de izquierda, de derecha, de centro, extremista, fascista, neocomunista, en fin, no importa que venga con cualquier ideología, con tal de que tenga los billetes en el bolsillo para poderlo adquirir. Ese es el mayor problema en la calidad de la democracia y de la política y del sistema de representación ecuatoriano. Entonces, yo coincido, Alexis, en que si va a haber una reforma de partidos políticos, tiene que empezar por entender cómo se ha venido dando el universo de los partidos políticos en el Ecuador. Un partido político no existe realmente, es un cascarón vacío si no tiene una escuela de formación política en lo que es su ideología, si no se adscribe a redes internacionales afines con su pensamiento político. Hay de todo en este mundo, ¿no? Hay liberales, hay verdes, hay socialistas, hay hasta partidos todavía institucionalizados comunistas. Entonces se puede establecer convenios con cualquier tipo de organización internacional que sea afín a la ideología del partido. Si es que un partido no es partido, si es que no promueve encuentros periódicos entre sus militantes, si es que no forma a sus administradores locales, que luego van a competir en las elecciones seccionales, si es que no tiene un concepto mínimo de lo que se entiende por políticas públicas, porque si uno no sabe de políticas públicas, mal puede dirigir el Estado, porque, ojo, el Estado es un paquidermo que se mueve lento. Por lo tanto, si es que uno no entiende cómo mover a ese paquidermo, es muy difícil que haya la necesaria tracción para que se resuelvan los problemas. Y todas esas cosas se las tiene que vivir primero a nivel intrapartidario, porque la última fase es la de captar el poder. Esa es la última. Es cuando ha habido todo un nivel de preparación y de ensamblaje y de diseño de equipo en una organización política. Aquí estamos al revésados. Aquí la primera fase es
captar el poder y luego vemos cómo hacemos. Porque eso es lo que se piensa. O sea, aquí la democracia ecuatoriana lamentablemente muchas veces se resume a: tengo los billetes, compremos un partido, captemos el poder y ahí vemos cómo nos organizamos. Y está todo mal, está todo al revés. Ese pudo haber sido el caso de Guillermo Lasso, Francisco. No, un banquero porque, con mucha plata, se hizo su partido, ganó. A ver, no todo el mundo que tiene... ganó las elecciones y ya cuando se aceptó dijo, veamos qué hacemos. Tanto es así que no tenía equipo para gobernar. Guillermo Lasso tuvo un proceso de 12 años. Guillermo Lasso tuvo un proceso de 12 años. Claro es que tenía una capacidad económica importante que le permitía dedicarse a esto, porque, ojo, tampoco toda persona que tiene dinero pues tiene que ser descalificada para el mundo político. El tema de la acumulación del poder económico con el poder político es otro tema, diferente, concatenado, pero diferente. Pero aquí en este caso hubo un proceso que duró 12 años hasta llegar al poder, que luego pues arrojó los resultados que arrojó. Ya eso lo juzgará la historia y ya lo juzgó el pueblo ecuatoriano. Pero hay otros casos totalmente distintos de gente el caso que no de ADN, política. el caso de ADN, por ejemplo, doctor Jiménez, el caso de ADN que se formó en tiempo récord. Claro, ahí por ejemplo el líder de ADN, que es el presidente de la República, ya venía haciendo su carrera política, que fue también en tiempo récord, que se dio en tiempo récord desde que fue legislador por la provincia de Santa Elena, y luego pues presidente de comisión y luego candidato a la presidencia de la República dentro de una coyuntura excepcional del partido. Y ya cuando estuvo en un espacio ya público de poder tan alto como el de la presidencia de la República, tuvo la posibilidad también, por su capacidad económica, de consolidar una organización política. Pero son circunstancias absolutamente excepcionales. Está muy mal pensar replicar ese tipo de circunstancias porque eso es lo que daña la calidad de nuestra representación. Cada vez que estamos, por ejemplo, en candidaturas a la presidencia, oímos que fulano se adueñó de este partido, que Mengano ha comprado el partido de acá, y gente que no tiene nada que ver y no ha hecho ningún tipo no tiene ningún tipo de relación con una organización política determinada, termina siendo su candidato. Eso es un problema. Y eso daña la calidad de nuestra democracia y obviamente es probablemente la gran desgracia de los partidos políticos y la gran desgracia de nuestra política. ¿Qué más se podría hacer para mejorar las prácticas dentro de las organizaciones? Porque está interesante, yo creo que sí, para evitar cosas como las que han pasado últimamente, ¿no? Que aparecen tiktokeros, gente que puede pagarse o financiarse una campaña y le dicen, ven, quiero que seas aspirante A, llega al Congreso, a la Asamblea y después termina desafiliándose o saliéndose de la bancada. Pertenecer tanto tiempo a la organización política, pero ese tiempo de permanencia dentro de la organización política tiene que pasar algo, o sea, tiene que haber procesos de formación, capacitación, estar asistiendo a congresos, a las asambleas, etc. O sea, algo tiene que haber más allá de simplemente el tiempo de permanencia en una organización, como para garantizar que los cuadros que formaste dentro de tu partido o movimiento se permanezcan ahí y que sean fieles a principios, a una ideología, a un programa de gobierno, a un plan de gobierno, y no únicamente a la coyuntura electoral y esperar a que el próximo presidente me compre ofreciéndome gobernaciones, direcciones provinciales o cargos. Claro, y antes que se me escape, la otra cosa que pasa es que cuando un partido político o cuando un presidente llega al espacio de poder, todo el mundo se quiere alinear, es decir, la política se resume a ver cómo hago para estar en el gobierno, cómo hago para que me den un espacio en una eléctrica o en una institución pública o en una gobernación o en cualquier espacio que me permita a mí tener allí un tiempo de visibilidad. Entonces, no hay carrera, no se concibe la actividad política fuera de la administración del espacio de poder. Y eso es lo que a mí personalmente me desespera. El espacio de poder, la administración de poder con herramientas de poder, es la última fase, no es la primera. Y si uno está obsesionado con estar siempre en un cargo público, nunca construye todo lo que viene detrás, que es justo lo que mencionábamos hace un rato, que es lo que sucede en los partidos políticos, donde hay formación, donde hay escuelas, donde hay interacción, donde uno va haciendo una carrera. Tampoco nos vamos a convertir de la noche a la mañana en una democracia parlamentaria, como sucede en Europa, y donde pues cada quien tiene ya su carrera marcada, que coge vuelo a los 10, 20 años.
Ya, ok, ese no va a ser nuestro sistema porque nuestro sistema es presidencial, pero sí podemos hacer una reforma que haga que los partidos sean partidos, no debilitarlos, sino fortalecerlos, no quitarle sustancia, sino agregarle sustancia, no permitir que venga cualquier hijo de vecino sobre pretexto de que tiene dinero a ser candidato en una elección tan fuerte o tan importante como puede ser una elección presidencial, sino exigir que tengan por lo menos, qué sé yo, 2 años de afiliación a una organización política para poder representarla. A nivel de clubes pasa eso. Claro. En Barcelona, en Emelec, no se puede ser presidente de las instituciones si es que uno no está por lo menos 2 años cotizando como socio del club, porque se entiende que algún sentido de pertenencia tiene que haber. Entonces, ¿por qué no puede pasar eso a nivel de organizaciones políticas, de partidos políticos? Para entender que debe existir una carrera, una conversación por lo menos con los líderes y un proceso compartido que luego le permita a esa persona o a esas personas tener un espacio de representación primero de su gente, luego del partido político y finalmente de la nación. Uh-huh. Para ir cerrando, doctor Jiménez, usted decía que el presidente de la República manifiesta una gestión bastante incipiente. ¿Qué está pasando con la Asamblea? Una Asamblea que ha aprobado varias leyes ya en este corto periodo de gobierno y que las ha aprobado al apuro, al punto que una de ellas que ya está en vigencia ha tenido que va a ser reformada, y leyes que han generado mucha discusión y mucha polémica entre los ciudadanos, entre políticos y entre juristas. ¿Cuál es a su criterio la gestión de la Asamblea y cómo analizarla? Bueno, la asamblea tiene una mayoría afín al gobierno y eso sucede con las asambleas que son afines al gobierno. Desaparecen del debate. No son lugares donde se parlamenta. Pasó con el correísmo, ahora pasa con el novoísmo, pero quien logra consolidar una mayoría en la asamblea es finalmente el que domina la agenda de debate público y la asamblea se vuelve una suerte de herramienta funcional, que es lo que ha sucedido hasta ahora. Así sucede cuando las asambleas aquí y en el mundo están dominadas por las mayorías afines al gobierno. Cuando son asambleas de oposición, como sucedió en el gobierno de Guillermo Lasso, y me parece que parcialmente también en un momento determinado en el gobierno de Lenín Moreno, pues entonces las asambleas son lugar y centro de debate, discusión y noticias. Acá no. Acá el lugar de centro, de debate, de discusión y de noticias es el gobierno, que es el que dicta la agenda, que es el que tiene mayoría en el CAL, que es el que tiene mayoría en las comisiones y que es el que va imponiendo su visión de lo que debe construir como país. Pero como digo, esa incipiencia tiene que, si cabe el término, tiene que referirse al poco tiempo que aún está el presidente en el poder y que después de un tiempo determinado, 3, 4, 5, 6 meses, deberá mostrar resultados, porque eso es lo que la ciudadanía espera a partir del poder que existe hoy en manos de ADN y del presidente de la República.